cubículos con palancas y botones donde toda una comunidad de jóvenes se reunía a jugar, divertirse y sociabilizar. Era un punto de encuentro para pasar un buen rato. Como decimos acá, quemar tiempo, competir contra desconocidos, apostar o simplemente mirar con asombro esas máquinas que parecían llegadas del futuro. Eran más que máquinas, eran templos de ruido, luces, competencia y destreza. Uno de los primeros locales de juegos mecánicos y electrónicos abrió sus puertas en 1980, en la calle Shell de Miraflores, con el sencillo y poco creativo nombre de Pinball, que luego se inmortalizó y quedó plasmado en la sociedad peruana. Existían en distintas zonas de Lima. Aún así, fue pionero. Después llegarían otros igual de legendarios y mucho más concurridos, como el Spice Palace, ubicado en el sótano del Centro Comercial Camino Real, o el inolvidable Bing Bang, en la avenida Ricardo Palma, que resistió el paso del tiempo hasta cambiar el nombre a Bam Bam. Este último fue un lugar mágico para todos los que tuvimos la suerte de ser niños en esa época o adolescentes, cuando no existían smartphones ni el internet. La vida era más sencilla, era más simple, era más genuino y más divertido. Era un local realmente gigantesco, albergaba cantidad de máquinas arcade, pero luego abrieron muchos más locales en el centro de Lima, en distritos como Santiago de Surco, especialmente en Benavides, Pueblo Libre, San Miguel, en la Avenida Aviación y tantos otros. Se proliferaron por todas las ciudades de mediados de los años 80 hasta principios de los 90, extendiéndose durante casi toda la década noventera. Las colas para comprar fichas eran interminables, horas de espera para poder jugar Fatal Fury, Space Invaders, Pac-Man, Street Fighter, Final Fight, Dead Race o cualquier arcade que estuviera de moda. El ruido era ensordecedor, explosiones digitales, monedas cayendo, botones golpeando sin piedad. Tanto así que más de un vecino se quejaba. Había quejas constantes por la bulla y el griterío, el bullicio. Todo era involuntario. Como éramos jóvenes obnubilados por el afán de ganar, jugar, divertirse, lamentarse también. Surgían gritos, risas, frustraciones, sonidos inseparables de los pinballs. El verdadero apogeo de los locales de las máquinas recreativas llegó en la década de los 90. Lima estaba plagada de pinballs en casi todos los distritos. No existían grandes establecimientos dedicados exclusivamente a este entretenimiento, sino que las máquinas también invadieron bares, galerías, centros comerciales, incluso cines. Eran el complemento perfecto para retener clientes, matar el tiempo y perder la noción con él. Hablar de los pinballs limeños es hablar de franquicias míticas que definieron generaciones. Pac-Man, Sunset Riders, Outrun, The House of Dead, Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Tekken, Double Dragon, Fatal Fury, Final Fight, en fin, sería inacabable. Juegos que no solo entretenían, sino que forjaban carácter, reflejos y rivalidades. Estos espacios se convirtieron en auténticos puntos de encuentro. Con pocas monedas, a veces de la propina o a veces de una chanchita improvisada, uno podía pasar horas jugando, perdiendo, ganando, simplemente mirando cómo otros hacían magia con los controles. Muchas amistades nacieron ahí, entre partidas y revancha tras revancha. Los pinball limeños tenían algo admirable: la renovación constante. Los locales traían novedades con frecuencia y las máquinas no se quedaban obsoletas. Había un esfuerzo permanente por actualizar juegos que se ponían de moda en otros países. Era inversión importante, pero con un retorno rápido. Cuando llegaban juegos nuevos, la comunidad pinbolera, vamos a decirlo así, corrían la voz en cuestión de días. Tú veías las fechas en las máquinas y notabas que ese juego era del año pasado. Había un flujo constante de novedades que venían de afuera. Se formaban verdaderas logias de jugadores hábiles, en el cual había muchos versos y apuestas. Siempre habían duelos en cada cabina, competencias en simuladores de autos o motos, retos silenciosos donde el respeto se ganaba jugando bien. La mayoría éramos escolares, preuniversitarios o universitarios recién ingresados, jóvenes buscando escapar de la rutina, un ritual claramente noventero,
con raíces a finales de los 80. Claro que no todo era perfecto. Uno de los problemas más frecuentes eran los controles de las cabinas malogrados, las palancas flojas, los botones que no respondían. El uso rudo pasaba factura y las máquinas necesitaban reparaciones constantes. A veces el reclamo era inmediato. "Oh, no sirve, doble de la ficha". Durante mucho tiempo el precio estándar fue una ficha por $1, en algunos casos 50 céntimos, aunque en locales más exclusivos, como ubicados en centros comerciales, el costo podía llegar hasta $2. Con el tiempo apareció un nuevo competidor, los famosos vicios o alquileres de consolas. Lógicamente eran espacios donde se alquilaban consolas conectadas a televisores y podías sentarte a jugar y extender las horas jugando si lo deseabas. Cobrados por horas, habían consolas como el Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Nintendo 64, el Sega, ideales para juntarse en grupo, matar el tiempo, celebrar algo. Muchos eran caletas, casi clandestinos, incluso montados en casas sin permisos ni letreros, pero ahí también se formaban comunidades. No era un espacio llamativo en las calles, eran comunidades escondidas donde el cual te encontrabas con las mismas caras, los mismos rivales y la misma competitividad. Los juegos versus y apuestas dominaban. Por ejemplo, en Win Eleven, Street Fighter, Need for Speed. Otros preferían jugar en solitario San Andreas, Metal Gear, o títulos de carros y aventuras, en fin. En galerías como Brasil o las galerías de Wilson o de Arenales, era común ver grupos sajones con mochilas que probablemente habían omitido alguna clase del colegio, academia o universidad para irse a jugar. Parte de la picardía del adolescente noventero, sin hacer apología a la vagancia o al ocio, pero ¿quién no lo hizo alguna vez? Existía incluso una complicidad tácita con quien alquilaba las consolas, una especie de código no escrito. Luego llegaron las cabinas de internet y los juegos en red. Counter-Strike, StarCraft y otros títulos desplazaron poco a poco a los vicios, aunque nunca fueron exactamente lo mismo. El boom de los juegos, de los alquileres de las consolas, fue con los juegos de fútbol. Win Eleven, FIFA, desde finales de los 90 hasta mediados del nuevo milenio fue un boom brutal. Por galería que pasaba veías todas las pantallas a jóvenes adolescentes jugando partidas que parecían interminables hasta el atardecer. Así como los pinballs fueron extinguidos por los vicios fueron desplazados por los cibers. Y esto, a su vez, se perdió la exclusividad. La globalización y la importación masiva de estas consolas hizo que los jóvenes pudieran adquirir estas consolas a un precio al alcance de la mano. Así como también una PC con los requerimientos para los juegos de ese entonces. Lo que antes era exclusividad, novedad o negocio dejó de ser rentable. Pero lo que realmente se perdió fue algo más profundo: la experiencia social, la interrelación social con jóvenes desconocidos que al igual que uno iban a jugar a competir, a ganarse un nombre, a ganarse un respeto en cuanto a habilidad de juego. Se perdió el juntarse, competir cara a cara, ser amigos, sentir que pertenecías a una pequeña comunidad o logia. Hoy quizá existan otros espacios para nuevas generaciones que paran más pegados al celular o son más individualistas, pero quienes vivimos finales de los 80 o los 90 y la primera década del nuevo milenio, sabemos que esos lugares dejaron un vacío difícil de llenar. Nos queda el lindo recuerdo de las propinas bien administradas, las chanchitas entre amigos, las apuestas, las mismas caras de siempre, las horas que queríamos que fueran interminables, y la certeza de que tuvimos una adolescencia y juventud donde jugar no solo era entretenimiento, sino una forma de vivir y sociabilizar. Qué buenas épocas. Espero que te haya gustado esta historia, este entremés. Ya se viene de acá a 10, 13 días el nuevo capítulo de Lima Nostálgica. Y bueno, esto también es parte de la cultura limeña o la cultura peruana, el tema de los pinballs y cómo antes uno hacía amistades, compitiendo, jugando, pasando un grato momento, ¿no? A ver, cuéntame tu experiencia, a qué pinball ibas, ¿no? No te olvides, ahí está el QR, si querés colaborar, compártelo, por favor, suscríbete para hacer más contenido
y hacerte rememorar de aquellas historias de antaño que nos hizo una generación, creo yo, privilegiada. Saludos y cuídate. Chau.